Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de la lección 190. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios, elijo la alegría, la felicidad, la dicha, la gracia de Dios en lugar del dolor, en lugar del duelo, en lugar del conflicto. Bueno, aquí vemos una lección más de estas de enunciado afirmativo que se nos viene dando desde la lección 181. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Como veis, todas son enunciados afirmativos, ¿no? Eso que llaman hoy en día asertividad. Invoco el nombre de Dios, esta es la verdadera asertividad, la que se fundamenta en reconocerte lo que verdaderamente eres. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi herencia. Deseo la paz de Dios. De mí depende la salvación del mundo. Solo los títulos ya son de por sí lecciones. Solo los títulos ya transmiten positividad. Ya se nos está invitando tan solo en los títulos a tener una actitud positiva, asertiva, entusiasta en nuestra vida cotidiana. La paz de Dios refulge en mí ahora. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una elección. Pensamos que el dolor nos soluciona cualquier contrariedad, cualquier desasosiego. Es decir, el dolor da solución al dolor. Eso es lo que se piensa en el mundo. Pero entonces, ¿para qué dar la respuesta del dolor al dolor? Nos quedamos con el dolor, que es lo mismo que el dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Yo soy el que elige. Yo soy el que me reafirmo en lo que soy, en mi integridad. O soy el que en un mundo de separación piensa que debe de existir el dolor, que debe de existir el sufrimiento, que debe de existir la tristeza, la contrariedad, para que se den los elementos opuestos. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Bueno, hay una frase también muy importante que estaba buscando y dice que el dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En alguna lección anterior hablábamos de esas frases que se comparten, de esas frases, de esas reflexiones que se comparten en las redes sociales, incluso en las que alardean de nueva espiritualidad, en las cuales se dicen cosas como, por ejemplo, que la infelicidad, el sufrimiento, el dolor, la tristeza es el peaje que tienes que pagar por tus momentos de alegría, por tus momentos de júbilo, por tus momentos de felicidad. Estas barbaridades se siguen diciendo en esas páginas, grupos o lo que sea, ¿no? Lógicamente, una vez que hemos determinado que eso es así, ahí nos estamos limitando. Vemos lo que queremos ver, nos hemos condicionado, nos hemos
limitado a una realidad que hemos inventado nosotros mismos. Dentro de esa realidad todo está conforme a los condicionantes que hemos establecido. Mientras que no se tenga intención de salir de ella, todo parece que está en armonía y en una lógica completamente razonable, porque es un mundo aparte que ha negado la integridad, la plenitud. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre, es decir, es exactamente lo contrario. La falta de felicidad, la tristeza, la depresión, eso es lo que pagas porque tú no quieres ser libre, porque tú no quieres vivir conforme a la verdad, porque tú no eliges el júbilo de Dios. Y cuando digo tú, digo yo siempre estoy hablando conmigo mismo, que es el que tengo delante. Tú no quieres permitir que la verdad te haga libre, y la verdad está en el júbilo, la verdad está en la gracia de Dios, la verdad está en la felicidad, la verdad está en la alegría, e incondicionalmente la elegimos, y de esa forma permitimos que siempre esté en nuestras vidas. Porque si no es así, lo que se da es simplemente una repetición de lo que ya ha acontecido, un círculo vicioso, un eterno retorno. Por eso, como vemos en el mundo, ¿no? Vemos que el que se queja de algo, de una mala experiencia, pues se encuentra de nuevo con ella, ¿no? Se repite una y otra vez situaciones parecidas que le están proveyendo de un aprendizaje, mientras no se da ese aprendizaje, porque esas situaciones de dolor son consecuencia de la falta de aceptación. Quiero que se me provea de aquello que yo me niego en mí mismo. Quiero que se me dé amor, integridad, plenitud, bienestar desde afuera, desde lo que veo separado de mí. Si lo ves separado de ti, ¿cómo te lo vas a integrar a ti? En tu subconsciente está la idea, está marcada la idea de que lo que está separado de ti no se te puede agregar. Por lo tanto, esa actitud nunca tiene un resultado satisfactorio. No puedes tener lo que quieres, porque tú al quererlo estás determinando que eres ajeno a ello. No puedes no puedes tener el amor, la plenitud, la belleza, la integridad, el bienestar, la creatividad, la bondad, la paz. No puedes tenerlo si imaginas que son elementos ajenos a ti, que te quieres incorporar desde afuera hacia adentro. O te los reconoces en ti, o siempre te verás ajeno a esas realidades. No puedes tener lo que quieres. Querencia es carencia. Otra cosa es tener voluntad de compartir lo que reconoces en ti. Esa es la verdadera esperanza, la que tiene la mariposa que está latente en el capullo. El capullo no tiene expectativa, no piensa que se tiene que encontrar con una mariposa que le venga desde afuera y que sustituya su condición de capullo. Sabe que en sí está esa mariposa que le permite trascender ese estado tan poco recomendable del capullo. Bueno, el capullo como como ese elemento que alberga en sí la mariposa, en él está todo consumado también. Es solo la percepción humana la que ve capullos en donde solo hay inocencia, en donde solo hay plenitud, en donde solo hay la obra íntegra, plena, amorosa y eterna de Dios. Entonces, como comentábamos, el dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. Gustosamente, porque nos habituamos tanto que incluso tenemos un gustirrinín de rendirle ese culto al dolor, a la enfermedad, a la muerte. El dolor no es más que una forma de llamar a la muerte.
Para el ego todo empieza y todo termina. Para el ego todo nace y todo muere. El ego es el culto a la muerte, a ese becerro de oro que se llama muerte, que se llama tiempo. Y desde esa mentalidad de escasez, de abundancia, de carencia, de negación de nosotros mismos, desde esa mentalidad nos habituamos a ella hasta el punto que, como os comentaba, buscamos proveernos de energía desde las situaciones que esa mentalidad de carencia y de escasez va creando. Por eso el que pega portazos, el que pega gritos, el que humilla a sus semejantes, por eso él se siente como si estuviera integrando energía en sí mismo, porque él se ha construido para sí una realidad de separación en la cual incluso se cree feliz, pero esa felicidad está siempre dependiente del daño, del perjuicio, del ataque que siempre se ve impelido a hacer con respecto a sus semejantes. Y lógicamente, al hacer esos ataques, la fe en el ataque la arraiga en sí mismo, y el temor a ser atacado lo arraiga igualmente en sí mismo, y por lo tanto permanentemente tiene una actitud de estar a la defensiva en todas sus relaciones. Nosotros construimos nuestra realidad. Nuestro entendimiento natural puede acceder a la comprensión de esto. Nosotros construimos nuestra realidad. Ya no estamos hablando de espiritualidad, de religión, de nuevas ideas. Estamos hablando de ideas sensatas que siempre los hombres y mujeres que han cultivado esta cordura, que significa la salud del corazón, cordura, cordialidad, significa la paz del corazón, misericordia, que significa la empatía, la compasión natural del corazón, del sentir, la sensibilidad. Bueno, pues las mujeres y hombres que han cultivado este entendimiento natural, pues lo ven como una evidencia, como una perogrullada. Creamos nuestra realidad. Si inviertes en la fortaleza de Dios, que es aquello que está en todas las criaturas vivientes, y todo es vida, todo es vida en el universo, todo es vida. Para la percepción humana hay cosas que no lo son, aparentemente, pero para la mirada de Dios todo forma parte de una realidad vital, imperceptible para la mirada condicionada por lo aprendido. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. Es el rescate que has pagado para no ser libre. La verdad te hace libre. Es un mandamiento que nos da Jesús. Si el mundo cumpliera sus mandamientos, mandamientos del verbo mandar, que significa dar con la mano, dar, de ahí, esa es la etimología del verbo mandar. Jesús nos manda, Jesús comparte amorosamente estas consignas. Ama al prójimo como a ti mismo, ámate a ti mismo, y por lo tanto te reconoces en el amor, y lo único que compartes es el amor. No respondas al mal con la violencia, no respondas al mal con la violencia, porque aquel que quiera hacer uso de violencia contigo no sabe lo que hace, y por lo tanto es inocente. Y si tú respondes al mal con la violencia, no estás viendo su inocencia, y por lo tanto no te la reconoces en ti, y no estás permitiendo que el milagro se dé. Mira con amor a tus semejantes, y de esa forma pues estarás posibilitando que se dé el milagro, y que se dé como algo natural, no como un fenómeno fantasmagórico.
como algo natural. El milagro de la vida es algo natural. Y en él, en este milagro, en el milagro de la vida, se albergan todos los milagros. Bueno, pues otro mandamiento que nos da Jesús es: la verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Vive conforme a la verdad. No vivas en el engaño, no vivas en el fingimiento, no vivas en el ocultar. Porque todo eso da noticia de que te mueve el miedo, de que te mueve la idea de que afuera hay una autoridad, en lugar de reconocerte la única autoridad, que es Dios, que es aquel que está en ese reino de Dios, que, como también nos dice Jesús, está en ti. Vive conforme a la verdad, y eso es una gran liberación. Ya no te ves en la necesidad de llevar una doble vida, de murmurar sobre otra persona que te imaginas que puede perjudicarte. La verdad te hace libre, la verdad te libera de todas esas cargas que no te aportan nada, que no te aportan otra cosa que no sea un aprendizaje más del mundo. Recibido ese aprendizaje, aquello que nos lo proveyó ya no tiene nada más que aportarnos. Por lo tanto, lo bendecimos para que en su mundo de ilusiones se deshaga para siempre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. Si pensamos que el dolor es algo natural, pensamos que el dolor está en relación con Dios, con la fuente de vida, que es algo verdadero. Por eso vemos por ahí tantas religiones que le rinden culto al dolor, ¿no? Fustigan sus cuerpos, se suicidan en nombre de Alá, ¿no? En nombre de Dios. Ofrecen dolor a Dios, ¿no? Como si fuera un sacrificio, ¿no? Esto viene de los judíos, ¿no? Que mataban a esos animales en los altares, ¿no? Para ofrecérselo a Dios, ¿no? Como si eso le aportara algo a Dios, ¿no? Que lo es todo. Dios es un Dios de vida, no de cadáveres. No se alimenta de cadáveres, no se alimenta de sacrificios. Estos sacrificios vienen de los de otra paganería, que era la que sacrificaba a los primogénitos. Y veis como los judíos iban a los templos, y me parece que lo siguen haciendo, a ofrecer el primogénito a Dios. Esto es una versión light de lo que se hacía en tiempos pasados, ¿no? Se ejecutaba a los primogénitos para ofrecérselos al ídolo, a Dios, que se alimentaba de ellos, supuestamente, ¿no? Algo horrible. Pues esa ofrenda de sus primogénitos que hacen los judíos en los altares viene de esos sacrificios tan crueles que se hacía con los propios hijos. Y esta idea, precisamente, esta idea de sacrificar al primogénito, esta es la que da origen a la crucifixión de Jesús. Dios sacrifica a su hijo, porque esa es la idea que entienden los judíos. Dios ama tanto al pueblo elegido que sacrificaría a su hijo por él. La crucifixión es un elemento completamente unido al judaísmo. Es la respuesta a la petición que esos judíos están haciendo. Quiere que Dios sacrifique a su hijo, y Jesús se ofrece en sacrificio para que ese sea el último y definitivo sacrificio que se da en ese y en todos los pueblos. Si no se comprende el sentido de este sacrificio, lo que hacemos es seguir rindiéndole culto al sacrificio, es decir, que lo que Jesús hace no nos sirve para nada, porque seguimos dándole crédito a aquello que Jesús, que quería dar término Jesús: la fe en el sacrificio, la fe en el sufrimiento, la fe en el dolor, porque el dolor del cual se nos habla en esta lección está en relación con estas otras ideas de sacrificio, de sufrimiento, de compromiso, de esfuerzo. Todos ellos dan noticia de la negación de Dios, de la negación de la fortaleza de la vida.
Esto no significa que lógicamente creamos en el esfuerzo, en la disciplina. Yo me impongo mis disciplinas, pero ¿por qué lo hago? Porque aún me percibo débil, aún me percibo incapaz, y me impongo una serie de disciplinas para que transitoriamente, provisionalmente, sustituyan esa fortaleza que aún no he reconocido plenamente en mí. Pero lo importante es tener fe en esa fortaleza, en esa integridad, en esa plenitud. Y hasta dónde te lleve esa fe, pues siempre es bienvenido, sea cual sea el resultado. Sea cual sea el resultado, si tu fe es incondicional, el resultado va a ser gozoso. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. El dolor está en el tiempo, el dolor está en el espacio, el dolor no está en la vida eterna. Por eso elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor, es elegir la vida eterna, es elegir la conciencia de unidad. El mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor. Entonces aquí, en un mundo así, los gozos son la evasión de este valle de lágrimas. Y entonces esto da sentido a las frases de las cuales hablábamos al principio. El dolor, el sufrimiento, la tristeza, la infelicidad es el peaje que tienes que pagar por tus momentos de alegría. Eso que comentan incluso personas que tienen muchos seguidores, ¿no? Y desgraciadamente lo que hacen es promover la fe en el dolor, la fe en el sufrimiento. ¿Para qué quieren promoverla si ya la tiene un montón de gente y ya la tiene en gran cantidad? ¿Para qué quieres promover lo que ya se da en el mundo? El culto al dolor, al sufrimiento, al sacrificio, al esfuerzo. ¿Para qué quieres promover lo que ya está ahí? O promueve lo contrario o no promuevas nada, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, bajo esta perspectiva el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría en sufrimiento. Pensamos ya que la vida es un valle de lágrimas, que la vida es tristeza, que la vida es sufrimiento, porque en nuestro subconsciente está la idea de que somos un pedazo de tiempo que empieza y que termina. Entonces eso determina que tengamos una intención evasiva de esa realidad tan dramática. Entonces sabemos, pensamos, creemos que afuera hay un paraíso que está permanentemente esperándonos, y eso es lo prioritario, y lo secundario entonces ya no se considera. ¿Qué es lo prioritario? El paraíso que permanentemente nos espera afuera. Esto da origen a una sociedad consumista en la cual nos queremos agregar. Necesitamos estar consumiendo. De ahí viene el vicio del tabaco, ¿no? No se trata de fumar la pipa de la paz, ¿no? Como hacían los antiguos pueblos indígenas. Se trata de estar permanentemente consumiendo un producto, porque eso me recuerda lo que yo creo ser, un consumidor de algo ajeno, que busca la integridad, que busca la satisfacción. Esto genera todas las adicciones, lógicamente. Adicción, que significa adiccionarte a algo desde afuera hacia adentro. No se te dice, no se trata de que no disfrutes de los bienes del mundo. Se trata de que tengas una relación con ellos, que sea gozosa, que esté basado en una mentalidad de abundancia, de plenitud, de aceptación. Porque si no, lo que hacemos es volvernos adictos a todos los ídolos, porque los queremos adiccionar desde afuera para adentro. Rinde tus almas, abandona todo pensamiento de miedo y de peligro, no permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello, porque solo te crucificas a ti mismo, porque solo te atacas
a ti mismo. Porque todas esas relaciones dependientes dan noticia de tu falta de aceptación. Me lo digo a mí, me lo estoy diciendo a mí, todo lo que digo cuando digo tú, me lo digo a mí. Porque solo te atacas a ti mismo, por lo tanto, solo te bendices a ti mismo. El reino de Dios está en ti está íntegramente la obra consumada de Dios. Para la mente aprendida, limitada, condicionada, para la mente del ego, esto es incomprensible, porque para ella la realidad se da en la separación crea la realidad, no se reconoce en la unidad, por eso es una ilusión, por eso el ego es una ilusión, porque lo que es verdad es la unidad de Dios, que se manifiesta en la diversidad que permite que la relación amorosa sea eterna, porque esa es la voluntad de Dios, una voluntad incomprensible por una mente que niega esa voluntad. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad, esa que te hace libre, la verdad te hace libre, el júbilo te hace libre, la gracia te hace libre, la alegría te hace libre, la felicidad te hace libre. La alegría es tu estado natural, la tristeza es algo aprendido. Y no hablamos aquí de un sentimiento creativo, como puede ser un paisaje otoñal que podamos etiquetar de triste. Eso no es más que una etiqueta. El otoño es tan hermoso como la primavera. Hablamos de una tristeza destructiva, basada en la negación de lo que somos. La tristeza es algo aprendido. Los rostros de aquellos que viven integrados en la naturaleza, de los pueblos indígenas, de los pueblos viejos del planeta, esos gestos, esos rostros risueños nos dan noticia de la verdad de la alegría. Volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir. Es lo que os comentaba anteriormente, la tristeza, el dolor, el miedo, la depresión, el sufrimiento, eso es lo que se elige ya en el mundo. Por lo tanto, invitar a nuestros semejantes a que lo elijan es invitarles a que elijan lo que ya han elegido. Invitémoslo a que elijan el amor, la alegría, la plenitud, la integridad, la aceptación, a que elijan el júbilo de Dios, el júbilo de la verdad, el júbilo de la conciencia de unidad, el júbilo de esa sensibilidad que permite reconocer la unidad de la vida, que permite reconocer toda manifestación de vida en relación a nosotros, y por lo tanto, gracias a ello, reconocemos la fortaleza de Dios en toda expresión de vida, y es nuestra propia fortaleza. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor. Somos libres de elegir nuestra santidad en vez del pecado. Somos libres de elegir la paz de Dios en vez de conflicto. Y somos libres de elegir la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo, en lugar de las tinieblas de un mundo de separación. Elijo el júbilo de Dios. Bueno, pues esta es mi reflexión por el día de hoy. Gracias, feliz día y hasta una nueva oportunidad.